Buenos días, el día de hoy vamos a tener una clase de termodinámica. Para esta clase de termodinámica vamos a utilizar este temazcalito didáctico que acabamos de sembrar aquí en el temazcal mitote. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser tratar de emular un temazcal. Vamos a utilizar esta cubierta y vamos a ir explicando un poco los pasos de nuestro temazcal, los pasos, el procedimiento que estamos haciendo en este experimento. Bueno, primero tenemos que saber qué es la termodinámica. La termodinámica es una palabra de raíz griega que viene de termo, que significa calor, y dinámica, que significa movimiento. Entonces la termodinámica va a estudiar el movimiento del calor. Bueno, para entender el movimiento, nuestro temazcal, nuestros ancestros, lo conocen como Olin, que es una palabra náhuatl, significa movimiento y representa el círculo de nuestro temazcal. Por eso es un círculo, un movimiento, como el ciclo del agua, un movimiento circular. Bueno, primero vamos a recordar lo que habíamos visto en nuestras clases sobre la materia. La materia, saben muy bien, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y pues es todo aquello que podamos ver, sentir, tocar. La materia tiene 4 estados, que es el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasma. Bueno, esa materia tiene capacidades. La energía es la capacidad que tiene la materia para producir un trabajo, para producir un movimiento, para producir calor. La que vamos a ver hoy en específico es el calor. Hay diferentes tipos de energía. Este instrumento que tengo en la mano representa el viento. Así es como funciona nuestro temazcal. El temazcal está dirigido hacia los 4 puntos cardinales, que es el oriente, que es hacia este lado, hacia donde estoy yo. El poniente es el lado contrario al oriente, el norte y el sur. Nuestro primer rumbo en el temazcal, nuestros ancestros lo dirigían a la energía del viento. Es el rumbo de Quetzalcóatl. Y ellos representaban el viento con el movimiento del caracol. Si ustedes ven aquí, es un movimiento en espiral. Los caracoles todos tienen un movimiento en espiral. El olín en espiral de eje del viento. Entonces, esta es la energía del viento. El viento, como ustedes recordarán, nos sirve para producir sonido. En el espacio exterior no se podrían escuchar nuestras voces porque no hay viento. Entonces el sonido viaja a través del viento. Ese es nuestro primer ejemplo de energía que vamos a producir. ¿Escuchamos? Como ustedes pueden ver, el viento genera movimiento. Pueden ver aquí en los árboles que las hojas se están moviendo. Esa es una energía, la energía del viento, y es una de las energías renovables. La energía del viento la utilizamos constantemente. Gran parte de la electricidad que utilizamos nosotros en nuestra vida diaria, pues es producida por plantas eólicas, plantas que producen electricidad a través del viento. Este es nuestro primer elemento. Luego, en el rumbo del norte, hablamos del elemento tierra. Esto, como hablábamos, pues explicamos la materia. Y la tierra representa más la vida que hay dentro de la tierra.
En el rumbo del oriente es el elemento fuego. En este ya vamos a ir más directo a lo que es termodinámica. Estos son saumerios, porque el fuego nos sirve para producir calor. La materia que estamos utilizando para producir el calor y la que utilizamos siempre dentro del temazcal es la madera. Recuerden que el temazcal lo producimos en todo momento con solamente cosas naturales. Entonces aquí la materia que estamos utilizando es madera. Esta madera genera combustión y esa combustión es lo que hace que caliente las piedritas que, como podrán ver, ahorita tenemos aquí arriba. Entonces esto genera el calor, y en nuestro rumbo del sur nuestros ancestros lo orientaban hacia la energía del agua. Aquí, como dato curioso, tenemos un jaguar. También el agua la utilizamos, antes de explicarles lo del jaguar, también el agua la utilizamos en las plantas hidroeléctricas, también la utilizamos para producir electricidad. La electricidad, a su vez, genera la iluminación, genera la luz. Entonces todo esto también tiene que ver con la termodinámica, porque es el comportamiento de las energías entre sí. La luz, a su vez, genera calor. Ustedes no sé si habrán visto, pero podrían acercar la mano sin tocar claramente un foco y verían que está emitiendo calor. Entonces estas energías, el comportamiento de las energías es lo que estudia principalmente la termodinámica, el movimiento del calor. Aquí también es un silbato. Nuestros ancestros, ahora sí, como dato curioso, este es un jaguar. Los jaguares, como sabrán, están en el sur, en la selva. Nuestros ancestros guerreros, cuando salían a alguna batalla, se veían superados en número o andaba un guerrero solo, utilizaban los silbatos como camuflaje. Había silbatos que existen a la fecha todavía que emulan el sonido de un águila, el sonido incluso de la llorona, pero este que tenemos aquí es el sonido del jaguar. Entonces cuando el guerrero se veía superado en número, se escondía como los jaguares, se ocultaba, y entonces hacía sonar este silbato, que suena así. Entonces el guerrero contrario que lo iba persiguiendo o se detenía o se regresaba. ¿Por qué? Porque pensaba que ahí había un jaguar y no era seguro, pues peligroso estar cerca de un jaguar. Entonces también esto les servía a ellos como para ocultarse y para el factor sorpresa. Los guerreros también eran diferentes tipos de guerreros. Por ejemplo, este que está aquí, esta carita, es de un guerrero jaguar. Aquí tenemos otro que es un guerrero águila. Los guerreros se les atribuía por sus cualidades. Por ejemplo, el guerrero águila era mejor para pelear en campo abierto y tenía mejor visión. El guerrero jaguar, por ejemplo, peleaba mejor en la selva y era como más un factor sorpresa. Bueno, continuando con el movimiento. Aquí tenemos el agua. En nuestro temazcal el movimiento va a ser hacia la izquierda. Ahora ya tenemos aquí el oriente. Al contrario del oriente es el poniente, el norte, y al contrario del norte es el sur. Aquí les aparecen en la cámara no les aparecen como generalmente se plantean en un mapa, porque los temazcales siempre están orientados a la tierra, no a la posición en lo que los colocamos. El oriente, como en una brújula, siempre va a ser hacia acá, el norte siempre va a ser hacia acá. Es decir, esto no va a cambiar aquí en la tierra. Entonces el temazcal siempre va orientado hacia el oriente, valga la redundancia, siempre está dirigido hacia el oriente, las puertas, a menos de que sea un temazcal de otro tipo, y repito, es el rumbo de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, además, el rumbo de Quetzalcóatl es el rumbo de la sabiduría.
Esto es importante porque el rumbo de la sabiduría pues es todo este conocimiento que nosotros generamos y que han generado nuestros ancestros desde hace siglos. La sabiduría es representada por la luz, por eso es el rumbo de donde sale el sol. Incluso la palabra que conocemos comúnmente como Dios significa rayo de luz. Entonces sabemos que la sabiduría viene de la iluminación. El que tiene la iluminación pues es el que sabe. Entonces a nuestro temazcal siempre van a entrar las piedras del lado del rumbo del oriente, que tiene el horno frente a él. Ahora, aquí en termodinámica lo que hicimos fue transferir el calor de nuestra materia prima, de nuestro combustible natural, del vapor, a las piedritas. En el siglo I, Herón de Alejandría hizo la primer máquina de vapor, se llamaba Eolípila. No era una máquina que realizara un trabajo para producir algo como ahora lo hacen las máquinas. Simplemente Herón de Alejandría lo hizo como un juguete, como para entretenerse. Fue hasta la Revolución Industrial que las máquinas de vapor tuvieron mayor auge. Esto, como les decía, es la energía que se transforma. Estamos transformando aquí la energía calorífica en movimiento. Este movimiento genera presión y esa presión hacía que las turbinas se movieran, o la energía mecánica, que los engranes giraran, lo que hacía un tren. Eso era producido por la presión que genera el vapor. Ahorita la utilizamos no para algo mecánico como los autos, la utilizamos para calentar estas piedritas. Ahora, en el temazcal, recuerden, entran por el oriente. Vamos a mover un poco a nuestros invitados para que puedan entrar las piedritas al temazcal. Estos instrumentos que tengo se llaman cahuachtles. Los cahuachtles son las astas de venado. Ellos utilizaban, que también en termodinámica hay un principio que se llama transferencia, es decir, que si esta piedra estuviera caliente, ese calor, esa energía térmica, la transferiría a mi mano hasta que las dos estuvieran en equilibrio, es decir, hasta que las dos estuvieran a la misma temperatura. Obviamente, como las piedras entran a temperaturas muy altas al temazcal, si yo la tocara, ese calor que me transfiere me quemaría la mano. Entonces nuestros ancestros utilizaban los cahuachtles para que el calor no se transfiriera directamente hacia sus manos, sino hacia las astas de venado. Entonces esta era la posición, es la posición a la fecha que se utiliza para cargar las piedras. Estas piedras en un temazcal real entran completamente rojas, es decir, entran a temperaturas muy elevadas. Entonces eso evita que el calor me lo transfiera directamente a las manos. Ahora, antes de que se nos enfríen las piedritas, pues vamos a hacer ya nuestro temazcal. El temazcal contiene el calor, también esto en termodinámica. En termodinámica también lo llamamos, bueno, más bien no también, bueno sí, porque en el temazcal de la misma forma es el ambiente.
el ambiente también influye porque el ambiente también nos ayuda a generar el equilibrio. Es decir, que va a llegar un punto en el que todo lo que está dentro esté a la misma temperatura. Entonces, lo que hacemos ahora y hacían nuestros ancestros era depositar el agua sobre las piedras. Aquí va a haber un cambio en el estado de la materia. Ese cambio va a ser que va a pasar nuestra agua de líquido a gaseoso. Bueno, ahí cayó poquita. Me parece que en la cámara no se alcanzó a ver, pero lo podemos hacer más amplio. Como podrán ver, se está empañando porque el vapor que se genera está haciendo que ese líquido, que esa agua cambie de líquido a gaseoso. Vamos a hacerlo de nuevo con una piedrita más grande para que se pueda ver más. Incluso pueden escuchar el sonido y pueden ver aquí el vapor que está surgiendo de esta piedrita caliente. Ese vapor nos servía como es un baño de vapor, pero principalmente es para sanar muchas enfermedades. Esta agüita que se depositaba es agüita con medicina natural, con medicina de las plantas. Ahora, la termodinámica es una de las ramas de la física más importantes porque la termodinámica hace que todo tenga movimiento. Es decir, sin la termodinámica no tendríamos ni siquiera, o no podríamos, en realidad no tendríamos ni siquiera el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque no habría movimiento. Recuerden que en el ciclo del agua es necesario que el agua se caliente para que se convierta en vapor. Sin un movimiento térmico el agua no se calentaría, no subiría, no habría lluvia y la lluvia no regaría las plantas, no tendríamos pues todos estos árboles tan bonitos. Entonces la termodinámica, eso es lo que va a estudiar, el movimiento de las energías a partir del calor. Ustedes pueden ver, esta piedrita está un poco más caliente porque incluso rechaza el agua de tan alta que es su temperatura. Este movimiento entre los cuerpos calientes pues va a ser lo que estamos viendo con la termodinámica. Espero que el tema haya sido claro. Cualquier duda que tengan me la envían en los comentarios o a través de la plataforma de Blink Learning, donde les atiendo todos los días sus comentarios. Y como un dato curioso más, este instrumentito que tenemos aquí, este instrumento se llama Panhuehuet. ¿Por qué es tan importante? Porque nuestro cuerpo también depende de la termodinámica. Nosotros también tenemos una temperatura corporal. Por eso cuando nos enfermamos, que nuestra temperatura aumenta, pues es necesario que vayamos al médico, porque puede cambiar muchas cosas dentro de nuestro organismo o hacer que nuestros órganos dejen de funcionar o mueran de forma independiente, o al final terminamos por morir cada uno de nosotros. Este instrumento, Panhuehuet, representa el sonido del corazón. Cuando nuestros ancestros decían que somos seres de energía, más que la parte divina, era que nosotros somos energía, somos movimiento. Nosotros tenemos energía simplemente por el hecho de movernos. Esto que estamos utilizando es por energía. Nosotros la energía la absorbemos a través de los alimentos. Esa energía
también hace que nuestro corazón esté latiendo. La armonía o el punto de equilibrio, que es lo que les decía, cuando esta parrilla que está caliente se enfría, que entra en equilibrio con el ambiente, pues el equilibrio también lo necesitamos dentro de nuestro cuerpo. Esa armonía, ese equilibrio va a ser ayudado por este panhuehuet, que va a hacer que nuestros corazones estén latiendo al mismo tiempo. Y ahí fuimos del equilibrio físico, del equilibrio de nuestro entorno, al equilibrio de nuestra propia persona y al equilibrio de nuestra sociedad, de convivir en armonía. Bueno, pues muchas gracias, espero que estén muy bien y nos vemos pronto.